Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gusto y qué privilegio podernos comunicar por este medio en este día, esperando que hayan tenido un bendecido inicio de semana y un bendecido lunes. El día de hoy vamos a estar compartiendo acerca de la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios, pero antes de ello vamos a orar. Yo voy a pedir que me acompañe, por favor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este día, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, guardado, sostenido, Señor, porque tú has sido bueno para con cada uno de nosotros, Padre, y tú has suplido todas nuestras necesidades, nos has sanado, restaurado, liberado, salvado, Señor, y estamos en ti, Padre. Señor, en esta hora venimos pidiéndote que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender y comprender tu bendita y maravillosa palabra, Señor, y no solamente ello, sino que tu palabra sea transformada en vida en cada uno de nosotros y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso, que se oponga al conocimiento tuyo, Padre, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. En la palabra de Dios, en Hebreos está un capítulo completo del libro de Hebreos dedicado a la fe. ¿Por qué? Porque la fe es importante. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe en su presencia. Aquí tenemos un primer punto. La fe no es algo que viene de nosotros. La fe es un regalo que Dios nos da, y esa fe es una fe para salvación. En Marcos capítulo 11 y versículo 22, en Hebreos capítulo 11 y versículo número 1, la palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto puede, y de hecho en algunos casos en los cuales no tomamos todo el consejo de la palabra, ni tomamos como contexto de un versículo toda la palabra de Dios, podríamos confundirnos con este pasaje pensando que la fe es esperar, por ejemplo, que Dios me dé un carro, que Dios me dé una casa, que Dios me dé una pareja, que Dios me dé alguna bendición específica. Y que esa es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando vamos a la palabra de Dios y vamos a otros versículos, nos sitúan en contexto de aquello a lo cual se refiere la palabra en Hebreos 11.1. De hecho, si leemos los versículos anteriores y posteriores a Hebreos 11.1, nos vamos a dar cuenta que realmente la fe de la cual está hablando la palabra de Dios en ese pasaje no se refiere a una fe para recibir cosas de parte de Dios, sino se refiere a la fe en Dios, tal como dice Marcos capítulo 11, versículo 22, y nos lo enseña Jesús. Jesús dice, tened fe en Dios. No dice tened fe en sus promesas, sino tened fe en Dios, en la persona de Dios, en el ser de Dios. La fe tiene como objeto la persona de Dios. La fe no tiene como objeto las promesas de Dios. Esas son añadiduras. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 33, que si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, y eso es fe, entonces nos vendrán como resultado las añadiduras. Pero la fe no tiene nada que ver con las añadiduras. La fe tiene que ver con la persona de Dios. De hecho, el padre de la fe, Abraham, la palabra de Dios nos recuerda que Abraham es el padre de la fe porque le creyó a Dios. Dice en Génesis capítulo 15, versículo 6, y creyó a Jehová, Abraham, y le fue contado por justicia. Notemos que dice, le creyó a Dios. No dice creyó en Dios,
sino le creyó a Dios. Hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. En cuanto a creer en Dios, todos los seres humanos en alguna parte de nuestra vida, en algún momento de nuestra vida, si no a lo largo de toda nuestra vida, creemos en Dios. Creemos en Dios. ¿Por qué razón? La palabra de Dios nos dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que Dios ha puesto eternidad en el corazón de cada uno de nosotros. Y ese poner eternidad en el corazón de cada uno de nosotros significa poner la convicción y la certeza de que hay un Dios. Y eso es creer en Dios, creer que hay un Dios. Ahora, aparte de ello, es creerle a Dios. Miremos 3 ejemplos en la palabra de Dios al respecto. Dios pone el creer en Él en todos los seres creados. Esto quiere decir incluso en los demonios. Pero el hecho de que los demonios crean en Dios no significa que le crean a Dios y que por ende sean salvos. En Santiago capítulo 2, versículo 19, la palabra de Dios dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En Mateo, capítulo 7, versículo 21, hay otro pasaje que nos habla precisamente de la diferencia de creer en Dios y de creerle a Dios. Dice Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si usted se da cuenta, no solo se trata de creer en Dios, sino de hacer su voluntad. Y vamos a ver que es otro aspecto de la verdadera fe. Del creerle a Dios es obedecer a Dios. También, y esto también nos lo enseña Jesús en Lucas capítulo 6, versículo 46. Jesús hace una pregunta a los que le escuchaban en ese tiempo, pero que es una pregunta válida también para cada uno de nosotros el día de hoy. Y la pregunta que Jesús hace es: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Como podemos ver, la fe está, la verdadera fe que Dios requiere de cada uno de nosotros, la fe que salva, es una fe que va más allá de creer simplemente en que Dios existe, en que Dios es. Se trata de creerle a Dios, no solo que Dios es, que Dios existe, sino que lo que Dios dice es la verdad. Y cuando estoy hablando de lo que Dios dice es la verdad, estoy hablando de toda la palabra, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, que es el final del libro de Apocalipsis. Entonces, es creer toda la palabra de Dios. Hay algunos que su creer está fundamentado en el creer las promesas, pero esa es una fe falsa, porque las promesas no son nada sin aquel que prometió. Y las promesas puede ser que en algún momento, como nos lo enseña Hebreos capítulo 11, versículo 1, no veamos su cumplimiento acá en la tierra, pero recordemos que la parte más importante y la mayor parte de nuestra vida no está en la tierra, está en el cielo. El cumplimiento de esas promesas lo tendremos plenamente en el cielo. La misma palabra nos lo enseña en Hebreos capítulo 11, que muchos de los que le creyeron a Dios y creyeron en Dios no recibieron en la vida terrenal las promesas porque estaban esperando promesas mejores en una patria mejor, en la Nueva Jerusalén. Entonces, la fe no tiene que ver con promesas, la fe tiene que ver con una persona, y es la persona de Dios, y la persona de Dios en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la verdadera fe nos debe llevar a la obediencia, y la obediencia nos lleva a la santificación y a la transformación de nuestra manera de vivir. De acuerdo a lo que nos enseña Hebreos 11:1, la verdadera fe es una certeza y una convicción acerca de Dios y que abarca nuestra mente y nuestras emociones, y que se manifiesta en nuestra conducta y en nuestra forma de vivir. Repito, la fe, de acuerdo a lo que nos enseña Hebreos capítulo 11, versículo 1,
todo su contexto y toda la palabra de Dios, la fe es una certeza y una convicción profunda acerca de Dios en nuestro corazón y que abarca no solo nuestra mente y nuestras emociones, sino que a nuestro ser y se manifiesta con nuestra forma de vivir. Por eso la palabra de Dios, cuando nos dice que somos salvos por gracia por medio de la fe, pero como consecuencia de esa gracia por medio de la fe, somos hechos nuevas criaturas con una nueva naturaleza. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas, y eso implica una nueva forma de pensar, una nueva forma de vivir, una nueva forma de conducta. La fe no es una cuestión mental, aunque está en nuestra mente, y nuestra mente tiene parte en ella, pero no es solamente algo mental, es algo, digamos, hemos hablado en algún otro momento acerca de que la palabra de Dios puede ser una palabra logos y una palabra rema. La palabra logos es una palabra sabida, es una palabra conocida en nuestra mente, mientras que la palabra rema es una palabra vivida desde nuestro corazón. Y la verdadera fe trasciende nuestros pensamientos, trasciende nuestras emociones, aunque los incluya, porque la verdadera fe es una revelación del corazón de Dios a nuestro corazón, del ser interior de Dios, del corazón de Dios a nuestro ser interior. La palabra en Romanos capítulo 12, versículo 3 nos lo recuerda, y dice la palabra que cada uno de nosotros hemos recibido una medida de fe. Usted y yo hemos recibido una medida de fe. La fe no es un producto nuestro. La fe no es un producto de nuestra mente. La fe es un producto de la revelación de Dios a nuestro corazón por el Espíritu Santo. Todos recibimos una medida de fe. Ahora bien, esa medida de fe, como todo lo que es relacionado con el reino de Dios, o casi todo lo que es relacionado con el reino de Dios, necesita crecer y desarrollarse como la semilla de mostaza. En Marcos capítulo 4, versículo 30 al 32, el Señor nos enseña acerca de este principio de todas las cosas que pertenecen al reino y por ende a la vida y a la piedad. Dice la palabra, en la enseñanza de Jesús, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y recordemos que el mismo Señor Jesucristo nos dice que si llegáramos a tener fe como un grano de mostaza, le diríamos a un monte, muévete, y ese monte se movería. Pero obviamente esto con la limitación de si es la voluntad de Dios que ese monte se mueva, no es si nuestra voluntad. El Señor no nos da un cheque en blanco, el Señor nos da un cheque condicional, y el cheque condicional significa que todo aquello que usted y yo pidamos debe estar y debe ser dentro de su voluntad y en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, porque Dios hace hermosas todas las cosas en su tiempo, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra en Eclesiastés en el capítulo 3 y versículo 11. Entonces, primero que nada, la fe nos es dada por el Espíritu Santo, nos es dada por Dios a través del Espíritu Santo. Luego, esa fe se debe desarrollar y debe crecer como el grano de mostaza. Aún en el crecimiento de la fe, usted y yo no tenemos nada que ver. Y la fe, dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír y el oír constantemente la palabra de Dios. Es decir, que nuestra fe crece a través de la comunión con la palabra de Dios y a través de la comunión con el Espíritu Santo. De esa manera nuestra fe va creciendo.
Entonces, para hacer una pequeña recapitulación de lo que vamos viendo hasta este momento, en primer lugar, la fe es en la persona de Dios. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Creer en Dios cualquiera lo puede hacer. Creerle a Dios es solo para aquellos que han sido determinados por el Señor para ser salvos. El creerle a Dios es lo que hizo que Abraham fuera declarado justo delante del Señor. Dice la palabra que le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Le creyó a Dios. Para creerle a Dios, usted y yo, en la fe, usted y yo necesitamos crecer en el conocimiento de Dios, de la persona de Dios. Y la palabra nos enseña que el conocer a Dios es a través de la palabra. Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Y Jesucristo es la palabra revelada de Dios. Por lo tanto, la fe, el conocimiento de Dios, la fe, creerle a Dios implica conocer cada día más a Dios. Y conocer cada día más a Dios es conocerlo a través de la palabra y a través de la comunión con el Espíritu Santo. Y porque el Espíritu Santo nos revela a Dios, por un lado, y por el otro lado también la obediencia la fe nos debe llevar a una transformación de vida. El resultado de la verdadera fe es una transformación de vida, porque cuando la fe viene a nosotros y somos salvos, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Y también Hebreos capítulo en Hebreos capítulo 11 versículo 8 nos enseña acerca de la fe de Abraham, que Abraham por la fe obedeció a Dios. Entonces, dos puntos importantes es que la verdadera fe es creerle a Dios, creer todo lo que Dios dice, toda su palabra. Y en segundo lugar, la verdadera fe es obedecer toda su palabra. Para ello necesito conocer la palabra de Dios y para ello tengo el Espíritu Santo, que es a quien me ha sido dado para que me guíe al conocimiento de toda la verdad. En Mateo capítulo 11, versículo 27, nos recuerda esa parte también importante de la comunión con Dios. Mire, nosotros en cuanto a la oración, hemos vuelto la oración como algo muy utilitario. La oración como una forma de obtener cosas de parte de Dios. Pero el verdadero significado de la oración, la verdadera importancia de la oración es el conocimiento del Padre. No es la obtención de cosas, es el conocimiento del Padre. No es la respuesta a nuestras peticiones, es el conocimiento del Padre. En Mateo capítulo 11, versículo 27, la palabra de Dios, Jesús nos enseña: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Cómo lo va a revelar? A través de la palabra y a través de la comunión. Por el otro lado, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 12, la palabra de Dios nos dice otra cosa que necesitamos considerar, y es que dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo nos ha sido concedido para que conozcamos a Dios, y conociendo a Dios, conozcamos lo que Dios nos ha concedido. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 1,
versículos 3 segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, que Dios nos ha dado grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Las promesas son para llegar a ser participantes de la naturaleza divina. No simplemente son para llenar un vacío, son para llenar un espacio, son para llenar una necesidad o un gusto, sino que esas promesas son para llevarnos a ser participantes de la naturaleza divina, del carácter de Dios. Y esas promesas son parte de la palabra de Dios. No puede haber una verdadera fe en las promesas si no hay una verdadera fe en toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la obediencia y las promesas están entrelazadas. Deuteronomio, de hecho, podríamos decir que casi todas, no voy a decir que el 100%, pero casi el 100% de las promesas de Dios están entrelazadas con la obediencia a Dios. En Deuteronomio 28, versículo del 1 al 14, es un buen ejemplo de ello. La palabra de Dios dice que si obedecemos la palabra de Dios, vendrán sobre nosotros todas las bendiciones, y nos mismo Jesús en Deuteronomio capítulo 6, versículo 33 nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y eso significa obedecer el reino de Dios, y entonces todas las cosas nos vendrán por añadidura. O sea, no hay promesa sin obediencia. Por eso la verdadera fe comienza con el conocimiento de Dios, y la verdadera fe es conocer a Dios, no conocer las promesas de Dios. Eso es utilitarismo, eso no es verdadera fe. La verdadera fe es conocer a Dios. Abraham conoció a Dios, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y qué fue lo que le creyó? Lo que le creyó fue un mandato. Vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Comenzó con la obediencia, y detrás de la obediencia venía una promesa: y te bendeciré. Pero ¿cuál era la condición? La condición del cumplimiento de la promesa era la obediencia. Y como Abraham conoció a Dios, Abraham obedeció a Dios. Y como obedeció a Dios, recibió el cumplimiento de la promesa en su descendencia. Así que debemos tener claro, y eso es el objeto de esta enseñanza específicamente, de que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. La verdadera fe, que es creerle a Dios, significa obedecer a Dios. Permítame un momentito. En Romanos, en el capítulo 4 y versículo 3, dice la palabra, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En Romanos capítulo 4, versículo 17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes y delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. En Gálatas capítulo 3 versículo 6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y en Santiago capítulo 2 versículo 23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Si nos damos cuenta, en todos estos pasajes la insistencia es que le creyó a Dios. Creyó a la palabra de Dios. No dice que creyó en Dios, que tuvo una idea de Dios y creyó en las promesas de Dios. No, que le creyó a Dios, y le creyó a Dios para obedecer. Recordemos que Abraham es el padre de la fe, y su máximo
y la máxima expresión de su fe es que él estuvo dispuesto a obedecer a Dios sacrificando a Isaac, a pesar de que Isaac era el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado. Es decir, para Abraham la fe le llevó a la obediencia por encima de la promesa. Y a cada uno de nosotros la fe nos debería llevar a la obediencia a pesar o encima de la promesa. La palabra de Dios en Hebreos, en el capítulo 11, tiene un pasaje donde dice que muchos murieron sin haber recibido lo prometido, sino saludándolo y viéndolo de lejos, esperando su cumplimiento en la eternidad. O sea que la promesa no necesariamente tiene cumplimiento aquí en la vida terrenal. Recordemos que nuestra vida es una sola. Vida terrenal o vida eterna o vida en la eternidad son lo mismo. Lo único que cambia es el escenario, y las promesas de Dios se van a cumplir en nuestra vida, ya sea en este escenario terrenal o en el escenario de la eternidad. Pero de que se cumplen porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho, Él lo hará. Pero nuestro enfoque no debe estar entonces en la promesa, sino en la obediencia, en creerle a Dios. Y creerle a Dios es creerle a su palabra, creer lo que Él dice de sí mismo y lo que Él nos enseña en a lo largo de toda la palabra. Miren, parte de la fe comienza por entender algo muy importante. Los mandamientos de Dios no son simplemente mandamientos. Los mandamientos de Dios son una manifestación del carácter amoroso de Dios como Padre, que nos advierte de aquellas cosas que, si nosotros las hacemos, van a poner en peligro nuestra vida abundante, nuestra vida eterna, nuestra vida plena, nuestra vida próspera. En realidad, los mandamientos son instrucciones amorosas del Padre amoroso para que nos vaya bien en la vida en todos los aspectos. No son cosas gravosas, no son cosas cargantes, sino simple y sencillamente son aquellas cosas que el Padre, como un consejero sabio, un formador sabio de cada uno de sus hijos, nos está advirtiendo para que no las hagamos de tal manera que nos vaya bien en la vida. Por eso hay que creerle a Dios. Creerle a Dios significa que nos va a ir bien en la vida en última instancia, porque si le creemos a Dios, si le estamos creyendo a Dios, vamos a obedecer su palabra. Y si obedecemos su palabra, vamos a recibir todas las bendiciones de la obediencia y nos va a ir bien en la vida, de tal manera que la fe no es para muchos, y esto es algo muy lamentable, y le voy a confesar que si yo enseño acerca de esto es porque yo estuve metido muchos años en esa idea, en la idea de que la fe era pedirle cosas a Dios y que Dios nos las diera y nos las hiciera, y fue sumamente frustrante ese tiempo en el cual muchas de las cosas que le pedía a Dios me salieron al revés. Pero Dios me estaba enseñando que Dios no es un cajero automático. Dios es mi Padre amoroso. Dios no es un cajero automático donde meto la tarjeta de débito de la oración y me tiene que salir como respuesta lo que estoy pidiendo. Dios es mi Padre y Dios me ama, y Dios me va a dar lo que yo verdaderamente necesito, que me va a llevar al cumplimiento que me va a llevar a alcanzar esa naturaleza divina. Recordemos que las promesas que Dios nos da es para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y lo vamos a leer en 2 de Pedro, en el capítulo número 1. Dice, en el versículo 3 y 4, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia,
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Notemos esto importante. Dice, porque hay quienes piensan que el ser cristiano significa que Dios me tiene que cumplir todo lo que yo le pida, y que Dios me tiene que cumplir todas las promesas que yo encuentre, reclame, declare, arrebate, lo que sea. Sin embargo, aquí está bien claramente dicho para qué son esas promesas. Dice la palabra que Él nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por su divino poder, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Las promesas de Dios es para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. No es para que seamos ricos, exitosos, famosos, con una alta autoestima, parte del jet set, etcétera, etcétera, etcétera. No se trata de eso. Las promesas son para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y no es que esté mal pedir lo natural, pedir lo material, porque también el Señor nos dice que pidamos, pero no se trata de situar nuestra fe en eso que pedimos, sino se trata de situar nuestra fe en aquel a quien le pedimos y mantenernos firmes en esa fe, independientemente de si el Señor me lo da o no me lo da. Yo le contaba el viernes de la semana pasada que estuve atravesando por unas semanas un poco difíciles en cuanto a situaciones de salud. Y todavía, y de hecho todavía en este momento estoy teniendo algunas consecuencias relacionadas con eso. Pero tenía dos alternativas en ese momento. En ese momento era ponerme a reclamarle a Dios que por sus llagas había sido sanado y que Él me tenía que sanar en ese momento, o darle gracias al Señor porque yo sabía que por sus llagas había sido sanado y que tarde o temprano voy a ser sano y el Señor va a restaurar todos los efectos. Si hubiera pensado en lo primero y me hubiera centrado en la promesa, entonces la verdad es que hubiera sido un tiempo muy desesperante, y sería un tiempo muy desesperante, porque no hasta el día de hoy no he experimentado la salud total. Sin embargo, estoy tranquilo creyéndole a Dios. Él dijo que por sus llagas yo fui sanado y que Cristo llevó mis enfermedades y mis dolencias a la cruz del Calvario, y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho, Él lo hará, así que yo estaré parado en creerle a Dios hasta el día en que esa sanidad sea completa, y en ningún momento voy a aceptar ni duda, ni voy a aceptar enojo, ni reclamo, ni ninguna cosa por el estilo, porque a quien le estoy creyendo es a Dios. No le estoy creyendo a la sanidad, le estoy creyendo a Dios, que prometió la sanidad, y Dios es por encima de la sanidad. Y esa es la verdadera fe. Y si Dios no me, en algún caso, no me sanara como yo pretendería, igualmente seguiría creyendo en el Señor, igualmente seguiría firme en mi fe, porque hay un pasaje que ha sido un pasaje que ha sostenido mi vida a lo largo de mucho tiempo, de muchas situaciones, y es un pasaje que nos habla precisamente de eso. Dice la palabra, es en Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Lo que está diciendo es, aunque no tenga nada, aunque lo pierda todo, aunque me falte todo, dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación.
Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. O sea, esto es verdaderamente fe. La fe no depende de lo que Dios me dé. La fe depende de quien Dios es. La fe no depende de que Dios haga o no haga, de que Dios deshaga o reconstruya, o de que Dios de lo que Dios puede hacer. La fe depende única y exclusivamente de quién es Dios, y tenemos en nuestra vida suficientes ejemplos de quién es Dios para mantenernos firmes en el Señor. Yo no entiendo a aquellos que, porque Dios no les cumple sus peticiones, necesidades, caprichos, etcétera, 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 hacen berrinche y se alejan de Dios, cuando Dios los ha salvado, Dios los ha restaurado, Dios los ha liberado, Dios los ha levantado, Dios ha restaurado sus vidas, sus familias, etcétera, etcétera, etcétera. No lo puedo entender más que como resultado de una fe falsa. De una fe que no es la fe verdadera. La fe verdadera es creerle a Dios a pesar de las circunstancias, creerle a Dios a pesar de lo que mis ojos vean, creerle a Dios a pesar de lo que los demás digan, creerle a Dios por lo que Dios dice en su palabra. La verdadera fe es creerle a Dios y creer en todo lo que Dios dice de sí mismo. Y la verdadera fe, hoy, como le digo, hay mucha gente que tiene un concepto utilitario de fe, el concepto de que la fe es para recibir cosas de parte de Dios. Pero la verdadera fe es vida, no solo material, no solo de terrenal, no solo de cosas. La fe es vida eterna, la fe es vida como la de Dios. La fe y la fe no es solo conocimiento, la fe es un conocimiento que trasciende la mente y se establece en el corazón para convertirse en una forma de vida. Como dice el pasaje de Habacuc, aunque no tenga nada, aunque lo pierda todo, con todo yo me seguiré gozando en el Dios de mi salvación, yo me seguiré manteniendo firme en el Dios de mi salvación. Y lo vemos también esto en Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe es vida, la fe es una forma de vida. La fe no es pedir cosas y recibir cosas. La fe es una forma de vida que se manifiesta en la obediencia a la palabra de Dios. En Gálatas capítulo 3, versículo 11 nos dice exactamente lo mismo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la fe en Dios, por creerle a Dios. El justo vive por la fe, vive por creerle a Dios, no vive por el cumplimiento de promesas, no vive porque Dios hace lo que le pedimos, no. El justo vive por la fe, por creerle a Dios en todo lo que Dios dice en su palabra, no solamente en sus promesas. Y como ya mencionamos, la fe verdadera se desarrolla con el conocimiento de la palabra de Dios. No puede estar separada del conocimiento de Dios, tal como lo vimos en Romanos capítulo 10, versículo 17, y en Juan capítulo 17 y versículo 3. Entonces, haciendo como un segundo resumen de la segunda parte de lo que hemos estado compartiendo, la fe es el conocimiento profundo de Dios. La fe es obediencia. La fe es vida. La fe no es creer en Dios. La fe es creerle a Dios, creer en su palabra. Y dice, y notemos algo, ¿por qué es importante este tema de la fe? En Hebreos 11:6 dice que esa es la fe que le agrada a Dios y que Dios galardona. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan, independientemente de si vemos el galardón o no en ese momento, pero es acercarnos a Dios. Y acercarnos a Dios no significa acercarnos para pedir, acercarnos a Dios significa acercarnos para conocerle a Él. Hay un pasaje que me conmueve mi corazón muchísimo y el de muchas personas, que es Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ojo, no dice, clama a mí y yo te responderé y contestaré afirmativamente todas las peticiones que me hayas hecho. No, dice, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo mismo dice en Isaías 45:3, yo te enseñaré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Y en otra parte de la palabra dice, que cosa que ojo no vio ni oído oyó, es lo que Dios ha preparado para aquellos que le buscan. Entonces la fe es la búsqueda de Dios, pero no una búsqueda para pedirle cosas, es una búsqueda para conocerle, y conociéndole, obedeciéndole, y obedeciéndole recibimos vida, y vida en abundancia. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Si fue de bendición para sus vidas, siéntase en la libertad de poder compartir esta enseñanza con sus contactos en las redes sociales. Y les recuerdo que tenemos 2 recursos más para poder ayudarle a edificar su fe que Dios nos ha permitido. Uno es la página de internet www.reyesysacerdotes.net y la otra es el canal de YouTube @Gustavo Bianchi. Son 2 recursos totalmente sin costo para que usted pueda accesar a ellos y pueda seguir edificando su santísima fe. Aparte de ello, le recordamos que tenemos estas transmisiones lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche por lo general. Si hay algún cambio, nosotros lo avisamos de antemano, así que le invitamos también a conectarse nuevamente con nosotros el próximo miércoles a las 8 de la noche para seguir estudiando acerca del tema de la fe. Y vamos en la próxima enseñanza vamos a ver cómo el conocimiento de Dios se traduce en una fe, y en una fe que obediente, que fortalece, que afirma, que establece, que perfecciona. Así que le invito a que no se pierda esta enseñanza el próximo miércoles a las 8 de la noche. Vamos a terminar orando. Yo voy a pedir que me acompañe y Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta hora, por el privilegio, Señor, que nos has dado de compartir esta palabra, de compartir acerca de tu palabra, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo, que es el verdadero Maestro y el Maestro por excelencia, Señor, tome esta palabra y la establezca en nuestro corazón, Señor, la revele en nuestro corazón y que produzca fruto y fruto en abundancia para gloria tuya, Señor, y para bendición nuestra, Padre. Señor, ayúdanos a fortalecernos en la verdadera fe, que nos haga mantenernos firmes, Señor, que nos permita mantenernos firmes en medio del día malo que estamos viviendo, Padre. Señor, en esta hora también venimos delante de ti, pidiéndote, mi Dios Todopoderoso, por cada uno de nosotros y por cada uno de los nuestros, Señor, para que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno, sanando, restaurando, liberando, fortaleciendo, afirmando, estableciendo, Señor, y acercando a aquellos que por cualquier razón, Señor, estuvieran lejos de ti, Padre. Señor, sabemos que tu venida viene pronto. Sabemos que tú estás preparando a tu iglesia, Señor, para tu pronta venida, Padre, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que nos prepares no solamente a nosotros, sino a cada uno de los nuestros, Señor, para poder ser parte de esa novia gloriosa, sin mancha, que tú estás preparando, Señor, y para ser parte de tu iglesia que tú vienes a traer, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por haberse conectado. Que tengan ustedes una linda noche, que el Señor les bendiga abundantemente y si Dios lo permite, nos volvemos a reunir el próximo miércoles a las 8 de la noche. Un abrazo para todos y bendiciones.